Dice así la Biblia, la Reina Valera: yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta: ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio, que no admite consejos. Porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor, que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto también es vanidad y aflicción de espíritu. Estamos ya desde hace meses estudiando el libro de Eclesiastés. Nos toca hoy esta porción. Yo le he llamado a esta porción el problema del segundo. No del segundo de como minutos, horas y segundos, no. El segundo de la segunda persona, que es la palabra clave de este pasaje. En el idioma original la palabra dos o segundo se repite muchísimas veces acá. Si ustedes lo pueden ver, cuando traduce nuestra Biblia el sucesor, dice el verso 8, está un hombre solo y sin sucesor. En el original es y sin segundo, dando la idea de que ese segundo es el que le va a suceder. Después habla de verso 9, mejores son dos que uno. Y viene hablando todo de los dos, el que está solo y los que están dos. Y después en el verso 15 dice, vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor. En el idioma original es el muchacho segundo, que la idea es el sucesor, justamente, del rey, es el que le sigue, el segundo. Por eso, si bien es difícil, vamos a verlo ahora que lo analizamos, es difícil encontrar la unidad en todos estos párrafos, lo que los une es eso, el asunto del segundo. Yo le llamo el problema del segundo. Noten ustedes, al principio del verso 7 al 8, habla de un hombre que no tiene un sucesor, no tiene un segundo. O sea, tiene un problema por eso, está solo. Después, en los versos siguientes, del 9 al 12, que son de alguna manera el centro de todo este párrafo, está hablando de la ventaja que es vivir con un segundo, con otra persona. Tener un compañero, vamos a analizarlo. Y después vuelve al final, del verso 13 hasta el final, ahora no ya el problema de que no tiene sucesor, sino el problema de que sí tiene sucesor. El rey acá tiene a alguien que le va a suceder, y la gente se va a ir tras ese sucesor, y al rey ya no lo van a querer más. Pero después Salomón termina diciendo, pero a ese que va a suceder, que ahora es popular, pronto va a ser impopular también. Y así es siempre, ¿verdad? Entonces podríamos dividir este tema del problema del segundo en 3 partes. El que no tiene segundo, el problema del que no tiene segundo, la ventaja de tener un segundo y el problema del que sí tiene un segundo, que sería el caso del rey que se le va a la gente tras el otro, digamos. ¿Está bien? Vamos a tratar de hacer distinto hoy, en el sentido de vamos a tratar de entender lo que dice el texto y recién al final pensar aplicaciones para nosotros, aplicaciones prácticas. Vamos a pensar entonces primero en lo que sería la vanidad, según dice acá, de no tener un sucesor, de no tener un segundo. Noten que Salomón dice, verso 7, me volví, 4:7, yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Es una frase ya repetida esto, me volví. Es una forma que tiene Salomón para decir que ahora va a considerar otro asunto.
Como que va él observando la vida en este mundo debajo del sol y nos va describiendo la cantidad de inconsistencia que tiene esta vida, las cosas absurdas que hay en este mundo. Y ya hemos visto varias. Él venía de hablar en el capítulo 4 al principio de las injusticias que hay, que es imposible que no haya injusticias. Que todos nosotros de alguna manera o de otra sufrimos injusticias de nuestros superiores, del jefe, de los gobernantes, de quien sea que está encima nuestro. Es imposible no tener encima nuestro algún tipo de injusticia. Y eso es vanidad, dice Salomón. Eso es algo sin sentido para nuestra vida. Después habla de cómo entre pares también hay envidia. También es vanidad. La gente, si uno progresa mucho y le va bien, le tiene envidia a uno. Y es algo casi inevitable también en esta vida, ¿sí? Y después venía hablando también de esa reacción a la envidia que muchos y a la injusticia es no trabajar, habla de la pereza, y después el otro extremo es trabajar demasiado. Y ahora realmente no cambia del todo de tema, por eso dice, y me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol, o me volví también, podríamos traducir, y vi vanidad debajo del sol. O sea, de alguna manera sigue con el mismo hilo de pensamiento que venía antes. Está considerando otro aspecto de este asunto vano, de vivir como un sinsentido, ¿verdad? La idea que da acá es que va a dar otro ejemplo, va a dar una lista de otros ejemplos. La versión de la Nueva Versión Internacional dice interesante, dice, me fijé entonces en otro absurdo en esta vida, en otro absurdo en esta vida. Otra versión muy interesante, que es más como paráfrasis, dice, miré hacia otro lado y vi que en esta vida hay algo más que no tiene sentido. Hay algo más que no tiene sentido. Y nos va a enumerar esto, una persona que está sola, completamente sola en este mundo. Y trabaja como un loco, pero está solo. Y su trabajo es en vano, dice Salomón. Por eso decimos la vanidad de no tener un sucesor. ¿Sí? El sinsentido de no tener un sucesor. Dice acá, verso 8, está un hombre solo. Está un hombre solo. En el idioma original da la idea de alguien que no tiene absolutamente a nadie. Nadie. Ningún compañero humano. No tiene amigos, no tiene compañeros de trabajo, no tiene una esposa, no tiene nada. Está solo. Y agrega, no solo está solo, dice, y sin sucesor. O sea, no tiene ni siquiera hijos ni hermanos, que son los sucesores naturales de una persona. Este hombre no tiene hermanos, no tiene esposa, no tiene amigos, no tiene compañeros, no tiene hijos. Está solo, completamente solo. Pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas. Imagínense, este hombre es un enfermo no solo del trabajo, es un enfermo del dinero, esta persona. Es un hombre que está enloquecido por tener dinero, por tener cosas. En el idioma original, cuando dice ni sus ojos se sacian, esa frase está precedida por una partícula que la Reina Valera no lo traduce, que le va a dar un énfasis a lo que sigue. La idea es, en verdad, este hombre no cesa de trabajar y realmente, en verdad, ciertamente o verdaderamente, sus ojos nunca están satisfechos. Nunca tiene lo suficiente, la idea. Nunca le parece que tiene lo que necesita. La palabra saciarse o estar satisfecho se usa en la Biblia generalmente de calmar la sed o calmar el hambre, de tener lo suficiente, estar saciado, conseguir lo suficiente. Es un estado de satisfacción física, debido a que se tienen todas las necesidades físicas cubiertas, en abundancia o en exceso, o sea, más de lo que uno necesita. Estar saciado en la Biblia es eso, es tener más de lo que yo necesito. Incluye la comida, la bebida, la actitud de uno de satisfacción, de contentamiento, y lo cual eso implica como en la confianza en las circunstancias actuales en las cuales uno vive y también en las futuras, cualquiera sea. Uno está tranquilo, digamos, está satisfecho, está pleno. Bueno, este hombre está solo, completamente solo, trabaja como un loco y dice que no se satisface
de sus riquezas. Cuando habla acá la palabra riquezas, es significativo también este hombre, esa palabra que se usa para riquezas, está hablando de una persona que tiene una posición muy alta. O sea, tiene muchísimo, pero no le satisface. Dice la Nueva Versión Internacional, jamás le parecían demasiadas sus riquezas. Ese es el punto. Estamos en presencia de un hombre que llegó así como imaginamos nosotros a la pirámide, digamos a la cúspide de la pirámide. Las personas en las compañías tratan de trepar y de subir para alcanzar el pico máximo. Bueno, lo lamentable de eso es que cuando uno llega ahí arriba, estás solo. No hay nadie al lado. Estás en la punta justo, ahí no hay nada. Estás solo completamente. Así está este hombre, solo. Y dice que lo trágico de esta persona, dice Salomón, es que este hombre hace todo lo que hace y nunca ni siquiera se pregunta, ¿para quién trabajo? ¿Para quién trabajo? Y dice la Reina Valera, y defraudo mi alma, dice ahí. En otras versiones dice, y privo mi alma de placer. Este hombre se está negando placeres para poder producir más, para poder tener más. Y este hombre ha llegado al punto tan absurdo de no darse cuenta que lo que está haciendo no tiene sentido, ni se pregunta. Dice la versión internacional, este hombre no se pregunta, ¿para quién trabajo tanto? Y me abstengo de las cosas buenas. La Biblia de las Américas dice que este hombre se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Y privo a mi vida del placer. Defraudar el alma, como traduce la Reina Valera, en el original habla del alma, pero está hablando, cuando uno habla del alma, en la Biblia es hablar de uno mismo. Este hombre, en un sentido, no solo no tiene con quién compartir la vida, sino que él mismo se priva de cosas para poder tener más. Se priva de placeres. No quiere gastar lo que tiene. Está enfermo este hombre, está loco, decimos nosotros, ¿verdad? Y Salomón dice, esto es algo absurdo, completamente absurdo, ¿verdad? Dice acá, terminando, el verso 8, también esto es vanidad y duro trabajo, que es una frase nueva. Siempre decía correr tras el viento, como que es un afán inalcanzable, es un afán absurdo, una persona que está haciendo algo que no tiene sentido. Ahora le agrega que es un trabajo duro, es un sacrificio, la verdad, inútil. Esta persona dedica su esfuerzo, su sacrificio, sus penas, Este hombre vive como un desgraciado realmente y no se da cuenta. Y la desgracia está dada porque todo lo que él tiene y todo lo que está consiguiendo, ni él se da cuenta para quién va a ser. No lo disfruta él porque no lo disfruta él, defrauda su alma. Ni lo va a disfrutar nadie. Nadie lo va a disfrutar. Porque no tiene a quién dejárselo. No sabemos qué va a pasar, no sé, se lo darán no sé, a un organismo de bien público, no sé, el hombre ni se lo pregunta, no le interesa. Bueno, si bien hay una diferencia de miles de años, podría haber muchas personas hoy en día que se identifiquen con esta situación. Lo hay, de hecho, claro que hay. Y vamos a ir a eso al final. Vamos a tratar de pensar un poquito, no mucho, en esta clase de personas, y aunque entre nosotros no haya personas así, probablemente no lo hay, que hayan llegado allá a la cima de la pirámide de poder, digamos así, o de riquezas. Lamentablemente sí, vamos a ver, es un ideal en nuestra cultura en la que vivimos, tratar de llegar allá arriba. Para muchas personas es una gran motivación. Y Salomón dice, es una tontería eso. Es una tontería enorme. Y si bien ninguno de nosotros quizás esté en ese lugar, el comentario que hace Salomón de este hombre encaja perfecto en cada uno de nosotros. A veces sin llegar a estar solo, sin nadie al lado como este hombre, nosotros tampoco nos preguntamos, ¿para quién trabajo? ¿Para qué hago lo que estoy haciendo? ¿Para qué me estoy sacrificando? ¿Cuál es la razón del por qué me levanto todos los días? ¿Por qué me afano por esto? ¿Por qué me peleo tanto con esta persona o con la otra? ¿Para qué me estoy rompiendo el alma? ¿Para quién? ¿Para qué hago eso?
¿sí? Y en ese punto, otra vez, aunque nosotros quizás no estemos solos, como esta persona, completamente solos, aún acompañados, si no definimos bien para quién hacemos lo que hacemos, porque es un sacrificio, ya lo hemos visto la semana pasada, o la anterior, es un sacrificio ganarse el pan con el sudor de nuestra frente cada día, y es necesario definir para quién lo hacemos, para quién lo hacemos, para que eso no sea vanidad y aflicción de espíritu, un trabajo duro, absurdo, ¿verdad? En segundo lugar, y ahora Salomón de alguna manera enganchando con esto, porque ya ha resaltado la tragedia que es vivir solo, completamente solo, sin un sucesor, sin un segundo. Ahora Salomón nos va a hablar de la otra cara de la moneda, la ventaja que es no vivir solo, compartir la vida con alguien. Y por eso empieza con un proverbio, dice, mejores son dos que uno, cortito, mejores son dos que uno. La ventaja del compañerismo, ¿sí? Noten ustedes, el párrafo que consideramos antes, capítulo 4, del verso 1 hasta el 5, creo que fue que vimos, podríamos resumir todo el mensaje de Salomón en la palabra contentamiento. Ahora podríamos llegar a resumir todo el mensaje de este párrafo, el resto del capítulo 4, en la palabra compañerismo. De alguna manera Salomón está describiéndonos lo que es la vida en este mundo después de la caída de Adán y Eva, en este mundo donde no hay justicia perfecta, no hay igualdad, donde realmente las cosas no son derechas como nos gustaría que sean, las cosas no están bien. En este mundo afectado por el pecado, la única forma de sacar algo, de librarnos, por decir así, de la angustia del sinsentido es, en primer lugar, nos había dicho el contentamiento en lo que Dios nos ha dado. Y ahora nos va a decir que el compañerismo de alguna manera nos libra de la tragedia del sinsentido en esta vida. Ese es el gran punto de Salomón. Él está haciendo un énfasis acá con no estar solo en la vida, ¿sí? Y dice, mejores son dos que uno. Y ahora da 4 razones para justificar ese proverbio. Y termina con otro proverbio, ¿sí? Noten las 4 razones. Dice, en primer lugar, porque 2 tienen mejor paga de su trabajo. De alguna manera, algunos han dicho, bueno, esto tiene que ver con la producción, la productividad. Puedo decir, yo le pensé en cuanto a los logros. No solo que reciben mayor dinero, sino que realmente 2 personas juntas pueden lograr más que 2 personas separadas, claramente. En las compañías tienen un nombre para eso, le llaman sinergia. Sinergia es como de alguna manera esa condición que se da cuando 2 personas se acoplan bien y son capaces de juntos, porque se motivan uno al otro, se enriquecen el uno al otro, de producir mucho más que esos 2 mismos empleados separados, digamos así, ¿sí? Porque hay días que uno no tiene ánimo y el otro le da ánimo, hay días que uno está, no sé, medio desorientado y el otro le enfoca a uno, etc. 2 son mejores que uno, dice, porque logran más y por eso tienen mejor paga de su trabajo. En segundo lugar, dice acá la ventaja del auxilio, no solo la ventaja de la producción o de los logros, sino la ventaja del auxilio en caso de peligros. Dice el verso 10, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. La palabra acá cayeren está en plural, pero la idea no es que se caen los 2, sino que se cae uno de los 2. Así se usa en el hebreo, es como una forma distributiva. La idea es que si uno de los 2 se cae, el otro que no se cayó, le va a ayudar a levantarse. Y otra vez la mención de Salomón hace, obviamente, la ventaja de no estar solo es que uno puede recibir auxilio de parte de otro, ¿sí? En cualquier necesidad, lo que sea. Eso se aplica en muchísimas asuntos de la vida. Cuando, por ejemplo, está prohibido que una persona, no sé si prohibido, pero casi, que una persona no bucee sola, no puede bucear, un hombre que practica buceo no debe estar nunca solo, tiene que hacerlo con otro, porque es muy riesgoso, una actividad muy riesgosa, y siempre otro tiene que estar ahí por las dudas, para ayudarle. Y así en muchas actividades, ¿verdad? Bueno, Salomón, en general, hablando de la vida, hace comentarios realmente obvios para todos nosotros. Uno de ellos es el de
el auxilio, ¿sí? Cuando dice, ay del solo, que cuando cayere no habrá el segundo que lo levante, esa expresión, ay del solo, ay, habla de una dificultad intensa, dolor, pobre de aquel que está solo, sería la idea. Qué tristeza la persona que vive sola en este mundo, que se ha aislado de los demás. Y vamos a aplicar eso, no está refiriéndose acá Salomón a la gente que es soltera. Está hablando en general a personas que se han aislado de los demás. Quizás por lo mismo que habíamos visto al principio del capítulo 4, porque las personas en general nos dañan, nos lastiman. Este es un mundo injusto y la injusticia, según Jesús, habita en nuestros corazones. Y el hecho de compartir mi vida con alguien implica que esa persona me va a lastimar, me va a ofender. Todos ofendemos muchas veces, dice Santiago. Todos ofendemos muchas veces. Con nuestra boca, está hablando Santiago, ¿no? Y el hecho de estar con una persona, de tener un compañero o varios compañeros, implica el hecho de que vas a sufrir, y voy a sufrir, injusticias de esas personas también. Y hay personas que en este mundo injusto han optado por aislarse completamente. Buey solo bien se lame. La frase autóctona nuestra, digamos, ¿no? Folclórica. El buey solo bien se lame. No es la característica de nuestro país de exaltar la individualidad como un logro, no lo es. Pero sí lo es en muchas culturas. Hemos vivido casi 7 años en Estados Unidos y en Estados Unidos es una virtud no necesitar a nadie. No necesitar a nadie. Y padres enseñan a sus hijos, hijo, que te quede bien en la mente, vos te tenés que arreglar solo en la vida, solo. Y es asombroso en esa cultura cómo está todo armado para que la gente no jorobe a nadie, no moleste a nadie. Es algo extraño pedir favores a otra persona. Cada uno se tiene que arreglar solo. ¿Por qué estás pidiendo tantos favores? ¿Qué te pasa? No sabés organizarte, no sabés. Bueno, no es el extremo de nuestro país, no lo es, ¿verdad? Para nada. Gracias a Dios, todavía no es así. Pero aún así, y lo digo yo por mi propia experiencia, sí yo he recibido de parte de mis padres, especialmente de mi papá, mensajes de como que a veces una persona sin amigos se vive mejor y más tranquilo que con un montón de amigos, que tener un amigo es casi más un problema que una bendición. Y a lo mejor algunos de ustedes están en ese punto. Bueno, Salomón está hablándonos a nosotros de eso, ¿sí? Estar solo en la vida es realmente trágico, porque nos falta productividad, de alguna manera, nos falta el auxilio, y acá dice ahora nos falta calor, y dice también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y acá algunos dicen, bueno, acá obviamente por esta frase está refiriéndose al matrimonio. No necesariamente. Salomón en ningún momento menciona acá que está hablando de una pareja, por supuesto se aplica. Está probablemente pensando más en las personas que viajaban en el desierto y a la noche la temperatura cambia tanto que esas personas duermen juntos en el sentido de pronto espalda con espalda o se cobijan con las mismas cobijas y aprovechan el calor corporal. Uno solo no se puede calentar, se calienta menos, digamos así. Y en tercer lugar, el tema de la defensa, y otra vez pensando en los viajes de esa época. El gran problema de los viajes de esa época no era tanto el frío, aunque lo era, sino los robos, los asaltos, la violencia. Dice, y si alguno, verso 12, si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Dos le resistirán. La idea es, otra vez, de recibir un ataque. Algunas versiones dicen, si alguno le ataca a otro, uno solo es vencido. Dos, en cambio, le pueden llegar a resistir. Otra versión dice, si alguno quiere dominar a otro, si alguno violentamente ataque a otro, dice un comentarista.
La idea, me encanta una versión, una traducción popular, dice, alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, es una paráfrasis, ¿no? Se ponen de espalda con espalda y vencen. Esa es la idea de Salomón al decir esto. ¿Sí? Y termina Salomón con algo enigmático, un proverbio dice, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Las personas que han aplicado este texto al matrimonio, acá dicen, bueno, obviamente no está hablando de una tercera persona del matrimonio, porque sería un intruso, no fortalece el matrimonio, una tercera persona. Entonces le han dado la vuelta y decir, bueno, acá está hablando que un matrimonio es el esposo, la esposa y Dios. Y queda muy lindo, ¿verdad? Hermoso, pero no es muy probable lo que Salomón estaba diciendo. Lo que Salomón está diciendo es malísimo estar solo, es mejor estar dos, y es mucho mejor si somos 3, obviamente. Porque estos beneficios que acabo de enumerar a Salomón se siguen agrandando, digamos así, se multiplican. El punto otra vez es que en este mundo donde habita el pecado, donde las cosas no son como deberían ser, el compañerismo, compartir tu vida con otra persona es un alivio. Y es algo que deberíamos procurar, como sea. Si es a través del matrimonio, matrimonio. Si es a través de amistades, amistades. Hermanos en Cristo, la familia de la fe, compañeros de trabajo. En fin, nosotros deberíamos tener como meta en nuestra vida, como un desafío en nuestra vida, extendernos hacia los demás, abrirnos hacia los demás, aún arriesgándonos a que esos otros nos lastimen y nos hieran, porque lo van a hacer. Pero aún así el beneficio es mayor que el prejuicio o el perjuicio. ¿Sí? Es mayor. Claro que las demás personas piensan distinto que yo, tienen otras ideas, a veces son egoístas o lo que sea, y a veces me irritan, pero aún así yo les necesito y ustedes también. Ese es el punto de Salomón, en el contexto de lo que viene hablando, ¿sí? Y en tercer lugar, habla de la vanidad, ahora de la presencia de un sucesor. Y comienza dándonos un proverbio y después inventa una historia para explicar ese proverbio. Dice el verso 13, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Ahora va a hablar exactamente lo contrario a lo que habló al principio. Y es notable que usa la misma frase. En el principio dice un hombre que está solo y no tiene sucesor. La palabra segundo. Y ahora está hablando de un sucesor. Un hombre que sí tiene un sucesor. Y tanto del primero como este último, en los dos hay un problema. El que no tiene un sucesor es un problema porque su vida, todo lo que hace no tiene sentido. Y el que sí tiene un sucesor, en este caso el rey, es un problema porque ese sucesor de alguna manera le va a quitar a él importancia en algún momento. ¿Sí? Dice acá que hay un muchacho pobre y sabio, noten ustedes. Es un muchacho pobre y sabio, es mejor que un rey viejo y necio, que no sabe recibir consejo. Interesante. El que escribe esto es un rey, Salomón, y él sabe lo que está diciendo. Y está de alguna manera exaltando la sabiduría, cosa que hace en el libro de Proverbios todo el tiempo. Dice que la sabiduría a un hombre pobre, a un muchacho pobre, la sabiduría le es más valiosa que a un rey que tiene dinero, tiene poder, tiene autoridad, no le sirve para nada, si es un necio. La sabiduría es más valiosa que necedad de un rey que llega al punto en su vida que se cree tan sabio, se cree tan fenómeno que ya no escucha a nadie. La palabra acá de consejos es advertencias. Este rey ya no escucha advertencias. Da la idea de personas que se acercan a él para avisarle de cosas que van a pasar en el futuro, que le advierten de consecuencias. Mi rey, si usted hace esto, ojo, porque si hace esto, se viene tal y cual cosa. No vengan con tonterías, yo lo voy a hacer, esto es lo que yo dispuse y así se va a hacer. La trágica historia del hijo de Salomón, ¿sí? Que así le fue. Ustedes la pueden ver después en el libro de Reyes. Roboam, el hijo, fue un necio, que no escuchó los consejos que le convenían. Pero acá noten ustedes, si bien parece que la enseñanza es en cuanto a ser humilde para recibir sabiduría,
se torna de nuevo en un asunto relacionado con la vanidad de un segundo, de tener un segundo. Dice que, verso 14, porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Está hablando del muchacho pobre, ¿sí? Podríamos traducir acá, aunque él viene del interior de la prisión para reinar, aunque en su reino nació pobre. Aunque esta persona no es nadie, al punto que viene de una prisión, era un nada en la sociedad, este hombre que es sabio va a llegar a ser rey. Y el rey, que es un necio, va a perder su poder. Y dice Salomón, contando esta historia inventada, vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor, que estará en lugar de aquel. Este hombre es popular ahora. Ya la gente no quiere más al rey viejo, necio. Ahora quieren a este muchacho que aún de la cárcel ha venido. Y no tiene un peso, es pobre, pero es sabio. Y la gente lo sigue. Dice que la muchedumbre no tenía fin. Verso 16, la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos con él. Acá hay un detalle en el original que lamentablemente la mayoría de las versiones no traducen correctamente. En el original no dice del pueblo que le seguía a este muchacho, sino que seguía a los dos reyes, al viejo y a este. Noten ustedes, verso 16, no tenía fin la muchedumbre del pueblo que les seguía. Debería ser traducido, les seguía. Y esto es para enfatizar Salomón, que esto que le pasa a este rey necio, le pasa a todos los reyes de la tierra, le pasa a cualquier persona que lidera, le pasa hoy a nuestra presidenta, le está pasando eso. Y le va a pasar al próximo presidente, y ya pasó a los presidentes anteriores, que algún día tenían un montón de gente que lo seguía, y en algún momento la gente esa se le corrió y se fue a seguir a otro, ¿verdad? Y eso es vanidad, dice Salomón. Eso es un absurdo de esta vida. Que una persona, así como el primero trabajaba para tener dinero y acumular y no se preguntaba, hay gente que se vive la vida para acumular poder, y ese poder significa seguidores, y esos seguidores son volubles, son inconstantes, hoy están con vos y mañana no están más con vos. Y todo, digamos así, la meta de tu vida que fue tener ese poder, así se te va de golpe. Y así se le va a ir al que sigue después de vos, y así se va a ir a otro y a otro y a otro. Y es un sinsentido, de la misma manera que vivir para hacer riquezas, es un sinsentido vivir para acumular poder, para tener seguidores, porque esos seguidores hoy los tenés y mañana ya no están. Trágica ilustración tenemos en la vida de Cristo, que el Domingo de Ramos, así le llamamos, Domingo de Ramos, cuando el Señor entra a Jerusalén un domingo, está todo el pueblo cortando hojas de las palmeras y diciendo Hosana el que viene en el nombre del Señor, y clamando y festejando que estaba entrando su Rey, Mesías, Jesús, un domingo. Y el jueves esta misma gente está diciendo crucifícale, crucifícale. De domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, la misma gente que lo aclamó está pidiendo que lo maten y que liberen a Barrabás. Increíble. Bueno, así es el ser humano, ¿no? Y si bien acá no está del todo claro, pero por el contexto y todo el énfasis que viene haciendo Salomón, él está tratando de hacernos ver los absurdos que tiene esta vida. Y es tan absurdo vivir para acumular riquezas como vivir para tener poder. Ambas cosas no tienen sentido. Esto también, dice, es vanidad y aflicción de espíritu. Claro, los que vengan después, dice, tampoco estarán contentos con él. Así es. Bueno, este es el texto. Comentarios relacionados con esto que tienen que ver con nosotros. Yo digo, en primer lugar, me hace a mí pensar en una advertencia contra nuestra tentación a aislarnos. Nosotros todos sufrimos desengaños en esta vida. Amigos nos traicionan, familiares a veces nos hacen daño, ¿verdad? Prestamos dinero, no se nos devuelve, etc. No sé, podés pensar un montón de desengaños que has tenido vos con personas y gente a la cual algún día apreciaste.
Y todos nosotros en algún momento analizamos la posibilidad de quedarnos solos, aislarnos, digamos así, aunque sea con el grupito nuestro familiar. Bueno, con mi esposa y mis hijos yo me arreglo, ya está, lo demás no necesito a nadie. Al final lo único que me trae las personas son problemas y lastimaduras y dolor. Bueno, creo que de alguna manera Salomón, con este énfasis en la importancia de compartir la vida con alguien de al lado, nos está llamando la atención. ¿Sí? Claramente, sí. Hoy en día, yo hablé algo de la sociedad norteamericana, la verdad que ellos, por ser quizá la potencia del mundo, porque ya desde hace años, exportan a todo el mundo su forma de pensar. Y nuestra cultura cada vez es más individualista. Y cada vez más las generaciones nuevas se ponen como objetivo en la vida lograr cosas, y no necesariamente esos logros incluyen tener amigos, tener compañeros, compartir la vida con alguien, sino alcanzar, viajar, conocer, comprar, tener, disfrutar esto, conocer lo otro. Y eso lo vemos reflejado nosotros enormemente en la cantidad de gente que ya no quiere casarse. Cada vez menos los jóvenes quieren casarse. Es mucho trabajo, es mucho sacrificio, es dolor y dolor constante, y la gente no quiere exponerse a eso. Termina al final siendo un obstáculo para mi felicidad, según el pensamiento de hoy, el hecho de yo casarme con alguien, ni hablar tener hijos, porque también está cada vez más lleno de parejas que se casan y no quieren tener hijos, porque los hijos son una dificultad. En los países del primer mundo, donde para poder estar más o menos bien necesitas que los dos trabajen, porque es todo muy caro, tener un hijo es un problema, porque uno no puede ya trabajar, tiene que dejar el trabajo para cuidar a ese hijo, y no quieren el hijo. Y otra vez esas personas que trabajan, los dos casados, no se preguntan, ¿para quién hago todo esto? Si no tengo un sucesor, ¿para quién? Bueno, solo hago comentarios y reflexiones, no sé de todos nosotros cómo nos afecta esto. Yo digo que uno mismo, y nosotros acá estamos otra vez, como mencionaba hoy, casi como una burbuja en cuanto a cómo este mundo se va desarrollando. Nosotros casi todos vivimos en una ciudad donde nos conocemos todos, etcétera, pero aún así puede ser una tentación, después de haber sufrido y sufrir y seguir sufriendo dolor por las amistades, de ya decir, bueno, basta, ya me quedo acá con mi televisor, con mi computadora, con mi esto, ya basta soy más feliz así, que es mucho lío esto de compartir la vida con alguien, ¿no? Sí lo es, pero el costo de no hacerlo es más grande también. Claramente, sí. En segundo lugar, la reflexión que hoy anticipé es, yo creo que todos nosotros tenemos que preguntarnos todo el tiempo, ¿para quién trabajamos? ¿Para quién trabajamos? ¿Para quién yo me estoy esforzando, me sacrifico? ¿Para quién yo me prohíbo de ciertos gustos o placeres? ¿Para quién lo hago? Salomón ya nos ha dicho, y lo va a seguir diciendo, que es posible encontrar placer y satisfacción en el trabajo en este mundo. Pero nunca es posible si el objetivo de mi trabajo es algo egoísta. Cuando yo decido que mi trabajo es solo para yo sacarme gustos y hacer lo que a mí me gustaría hacer, y pasear y recorrer y comprar y tener, ese mismo trabajo se transforma en un sinsentido. Es un vacío. La respuesta de un verdadero creyente que ha entendido el plan de Dios para su vida, que ha entendido que Dios nos ha creado y que hay una vida después de esta, es que yo trabajo para la gloria de Dios. Yo quiero que mi vida cuente a los ojos de Dios. Yo quiero que mi vida acá en la tierra haga una diferencia cuando estemos en la eternidad. Que quizás alguien esté pisando las calles del cielo porque en mi trabajo yo di testimonio, porque con mi trabajo yo estuve apoyando tal o cual emprendimiento que tiene que ver con el reino de Dios, porque mi familia y yo hemos servido a Dios con lo que Dios nos ha dado, y no vivimos solo para nosotros mismos. ¿Sí? Ya lo dice ahí, lo hemos visto varias veces, como la antítesis de lo que Salomón acaba diciendo. 1 Corintios 15, 58. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano, nunca, nunca. Y deberíamos procurar
cada uno de nosotros donde Dios nos puso, encontrarle la forma, encontrarle la vuelta para que eso sea usado para Dios, para la gloria de Dios. Sea o el dinero que ganamos, usarlo para avanzar el reino de Dios, o sea el tiempo que estamos ahí, estar como misioneros en ese lugar, con la motivación y la convicción de que Dios me puso ahí para que yo ahí dé un testimonio, porque de pronto mis compañeros de trabajo en toda su vida van a conocer solamente un cristiano y ese voy a ser yo. Y la única posibilidad y chance quizás que mis compañeros de trabajo tengan en toda su vida de ver a alguien que tiene a Dios en su corazón sea a mí. Y eso debe ser la motivación mía para llegar al trabajo temprano, para ser excelente, para cumplir, para hacer todo lo que Dios requiere para dar un testimonio, ¿sí? Para ser un conciliador, porque hay peleas en todos los trabajos, ser yo un pacificador, etc. Dar un testimonio de lo que es ser un cristiano, ¿sí? Y bueno, por último, y esto es lo que más yo quería enfatizar, y está relacionado con esto. Me gustaría terminar y tratar de reflexionar juntos sobre el asunto de la soltería, que es algo que el Nuevo Testamento desarrolla bastante. Todos estos énfasis de Salomón en la importancia de no estar solo en la vida, de alguna manera inevitablemente nos hacen pensar en qué tal una persona que ha decidido por voluntad propia o por las circunstancias no casarse, no se ha casado y está sola en la vida, no tiene hijos, no tiene descendientes. ¿Qué le espera a esa persona? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a esa persona? Bueno, gracias a Dios la Biblia habla mucho de eso. Y las circunstancias cuando Salomón escribió Eclesiastés no son las mismas que las que fueron cuando Jesús estuvo en este mundo, cuando la iglesia fue formada y las que son hoy en día. Y deberíamos nosotros pensar de una manera muy bíblica y sabia para analizar este asunto, ¿sí? Fíjense en 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios 7. Versos 27 y 28. 1 Corintios 7, 27 y 28. Primera Corintios 7, 27 dice: estás ligado a mujer, no procures soltarte o separarte. Estás libre de mujer, no procures casarte, dice Pablo. Interesante. Verso 28. Mas también si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Es muy interesante esto. Es muy importante. Esto es algo único en la historia de la humanidad. Único. El cristianismo fue la primera religión en la historia que exaltó la soltería como un estado digno, deseable en el cual vivir. Nunca había sucedido algo así. Jamás. Jamás. Hasta que vino Cristo, que fue el hombre perfecto, el ejemplo de un ser humano, y nunca se casó. Y vivió solo. Y Cristo cambió este asunto. Y el apóstol Pablo, bueno, Cristo en Mateo 19 habla de la soltería, porque después que está hablando del divorcio, Mateo 19:9, que no es posible divorciarse salvo por causa de fornicación. Entonces Pedro o los discípulos dicen: pero entonces, Señor, no conviene al hombre que se case nunca. Y entonces Jesús, lo que aparentemente los apóstoles dijeron como una exageración, lo toma en serio y habla sobre la soltería, que en algunos casos está bueno no casarse, dice Jesús, para dedicarse al reino de los cielos. Porque casarse, según la Biblia, y ahora lo vamos a leer, implica en cierta forma una dificultad. Claro que sí. Cuando una persona se casa, tiene que necesariamente, porque así es la vida matrimonial, desviar sus esfuerzos, su atención hacia las necesidades de la otra persona.
Cuando una persona se casa, asume una responsabilidad, no puede ser ajeno a ella, de atender a esa persona, a la necesidad de esa persona. No te podés casar solo para recibir beneficios. No es correcto según la Biblia. Yo me caso para atender las necesidades de la otra persona con la cual me caso. Y eso significa, en un sentido, un sacrificio, casarse. Y por eso Jesús dice, en algunos casos, por causa del reino de los cielos, es mejor que alguna persona no se case, para que todo su talento, todos sus esfuerzos, toda su atención lo dediquen a edificar el reino de los cielos y no a satisfacer a una persona en este mundo. Noten ustedes acá mismo, en 1 Corintios 7, sigue Pablo el argumento y dice, verso 32, 7:32, quisieras pues que estuviese sin congoja, a los solteros le dice. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y ahora dice lo mismo, pero de las mujeres, verso 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella, la mujer virgen. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa sin cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Está diciendo como algo que es lógico, natural y correcto. Si usted se casó, usted tiene que estar pensando en cómo agradar a su pareja, sea hombre o sea mujer. Y eso implica estar atendiendo cosas de este mundo, ¿verdad? Nosotros hombres deberíamos preocuparnos por atender, no sé, si hay una gotera en la casa, repararla, lo que sea, no sé, sacar la basura, en fin, un montón de cosas mundanas, por decir así. ¿Sí? Destapar el caño que se tapó, lo que sea. Y por supuesto ir a trabajar y trabajar el doble, porque no sos vos solo lo que comes. Sos vos y tu señor, y si tienes hijos, el triple, o el cuádruple, o no sé cuánto, ¿verdad? Porque los tuviste, atendelos. Aunque te parezca demasiado terrenal la cosa, es lo que tenés que hacer. Ahora, si te quedás solo, podés todo tu tiempo dedicarlo a servir al Señor. Bueno, esto fue algo revolucionario en la historia. En aquella época, una persona que no se casaba estaba condenada a la frustración y a no ser nadie. Nadie. La identidad de una persona en la antigüedad estaba relacionada con su familia. La identidad de una mujer estaba relacionada con tener hijos, y ya lo vemos en el Antiguo Testamento. Una mujer que no tenía hijos era una persona que inspiraba lástima en todos lados, o hasta risa, quizás burlas. Lo vemos. Porque las personas encontraban justamente la razón de vivir y la esperanza del futuro en sus hijos. Sus esfuerzos, todo lo que hacían, lo hacían pensando en sus hijos. Y si no tenían hijos, no tenía sentido hacer nada. Una mujer en la antigüedad que no se casaba no tenía dónde caer muerta, por decir así. Porque las mujeres en la antigüedad no trabajaban por dinero. Y así que la única forma de tener una casa y tener un sustento era casarse con un hombre que la sustentara. Y ellas ocuparse de las tareas de la casa. Una persona que no tenía hijos no tenía seguridad para su vejez, porque no había un sistema jubilatorio. No había jubilación. El Estado no se hacía cargo de nada. Si yo no tenía hijos, aún me producía ansiedad el futuro. ¿Qué pasaría cuando yo fuera anciano y no pudiera trabajar? ¿Quién me va a dar de comer a mí? ¿Quién me va a cuidar? Cuando yo me cayere, ¿quién me va a levantar? Cuando alguien me atacare, ¿quién me va a defender? Todo lo que leímos. Sin hijos, nada. Y ahora aparece el cristianismo y propone a una persona que por voluntad propia, no por accidente, decida no casarse. ¡Wow! ¿Saben qué? Eso era un mensaje fuertísimo en aquella sociedad. Una persona que voluntariamente decidía no casarse por amor al Señor y por amor al reino de Dios, estaba comunicando a otros que su satisfacción estaba en Dios. Que esa persona tenía la fe suficiente para creer que Dios podía completar su vida. Dios le daba sentido a su vida, Dios le daba protección para su futuro, protección para su presente, y la persona estaba satisfecha con Dios. Impresionante, ¿verdad? Maravilloso.
Ahora la cosa ha cambiado, y quiero decir esto sin hacer un mensaje basado solo en el tema de la soltería. Tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de la soltería hoy en día. Los solteros tienen que tener, y como los casados, un concepto bien claro de lo que es el matrimonio según la Biblia. Ni deberíamos exagerar los beneficios del matrimonio, ni tampoco enfatizar demasiado los problemas del matrimonio. El matrimonio trae muchas bendiciones y muchas dificultades y desafíos, obviamente. No es todo color de rosa, ni es todo desastroso, ¿verdad? No lo es. Es una bendición, pero es un gran desafío que no es tan fácil, porque somos dos pecadores los que nos casamos, y dos pecadores juntos las 24 horas del día, los 365 días del año, no es una cosa tan fácil, digamos, pero es una bendición. Hoy en día estamos en una situación exactamente opuesta a la del cristianismo primitivo. Hoy la gente no quiere casarse. Hoy la gente encuentra su satisfacción no en el matrimonio, sino en conseguir cosas, en hacer logros en su trabajo, en sus estudios, en su dinero, en sus posesiones. Eso da identidad hoy a las personas, no el tener hijos. No, la seguridad la gente no la encuentra en la familia, al contrario. Así que en la cultura que hoy vivimos, el matrimonio tiene mala prensa, al revés, y la soltería es algo exaltado, el no tener compromisos. Interesante. Pablo, y no quiero extenderme mucho, pero Pablo después explica acá por qué dice que es mejor quedarse soltero. Por causa del tiempo presente, dice, porque era un tiempo de persecución. Y yo quiero librarles de mucha congoja, dice Pablo, porque van a ser perseguidos. Y en un tiempo de persecución, estar casado es un problema porque de pronto tus hijos van a quedar huérfanos, porque de pronto tu esposa va a quedar viuda. Y eso es un peso muy grande de llevar. Y por eso Pablo aconseja acá la soltería. Hoy en día, el testimonio fuerte, yo creo, que nosotros como cristianos podemos dar es al revés. Si alguno de nosotros que está soltero acá, y hay varios acá que son solteros, y tienen miedo a casarse, porque hoy en día da miedo casarse, porque andás a ver la persona que me toca, andás a ver, qué sé yo, es como una caja de sorpresas una persona, ¿no? Parece muy lindo todo, pero no, mejor me meto. Y hay gente que eso le produce un pavor, lo paraliza, dice, no, prefiero estar solo, mira, porque yo ya sé de fulano, de mengano, ya sé la historia de este, sé la historia de otro, parecía todo tan lindo y después resulta que se cayeron las máscaras y era un problema, esto era terrible. Se casó con un monstruo, o con una bruja, no sé, porque de los dos lados pasa esto. Y entonces hay gente que eso le paraliza. Bueno, ¿sabe qué? Hoy en día es un testimonio hermoso de decir, bueno, yo confío en el Señor. Y me voy a casar, no con cualquiera, obviamente, pero voy a dar ese paso, ese riesgo, lo voy a tomar de casarme con otro cristiano, porque estoy seguro que el Señor va a estar conmigo y me va a ayudar a manejar mis pecados y los pecados de mi pareja. Porque con el Señor yo puedo perdonar, puedo soportar, puedo dejar pasar cosas que la gente hoy aparentemente no está dispuesta a hacer. Y por eso no quieren el casamiento. ¿Verdad? El punto acá no es ni mejor ni peor estar casado o estar soltero. El punto que cada uno de nosotros debería analizar es qué es tu motivación. En algunos casos, si una persona desea casarse al punto que parece que si no está casado le falta algo, ojo con su corazón. Usted puede estar haciendo un ídolo del matrimonio. Y eso tiene completamente una imagen distorsionada de lo que es el matrimonio. No es así. No es que, el día que usted se case por fin va a estar acompañado y va a estar satisfecho y ahora pobrecito. No es así. Cuidado con eso. Eso es una imagen distorsionada y usted está en definitiva poniendo su esperanza en el matrimonio, esa esperanza que debería poner en el Señor. Y viceversa. Puede ser que alguien, aún que los que está acá casados, pueda estar pensando, wow, y esto es fuerte lo que voy a decir, pero hay gente que así es, las estadísticas lo dicen, qué bueno si me quedara viudo o viuda, por fin estaría tranquilo de todos estos problemas. Qué triste pensar eso, ¿no? O qué bueno si fuera soltero, qué bueno si no me hubiera casado nunca. Y otra vez, idealizar una situación que no es así. No es. Ni casarse es la solución de todo, ni estar solo
es la solución de nada, ¿sí? Nuestros ojos deben estar puestos en Cristo. Todo esto que dice Salomón, precioso, que tiene tanto que ver y tan real a lo que es la vida en la tierra, como tantas otras cosas que dice, hallan su culminación, su respuesta, su solución en la persona de Cristo. Cristo es el único que puede satisfacer los anhelos de nuestra alma. No es ni tener hijos, ni no tenerlos, ni tener un marido, ni no tenerlo, ni tener un gran trabajo, ni tener una casa propia, ni nada de esas cosas que nos ponemos como ilusiones utópicas, decir, bueno, el día que tenga mi casa propia voy a dormir tranquilo. No, mentira. ¿Y quién le dijo eso? Y el día que tenga esto, el día que tenga lo otro, todo mentira. Aférrese al Señor y satisfaga su corazón con el Señor. Porque Él nos hizo de esa forma. Nuestra vida nunca está satisfecha si no está satisfecha con Él, aunque tengamos lo que sea. Y cuando esté satisfecho en el Señor, bueno, ahí seguramente su ansiedad por lo que sea, o por estar solo de nuevo, o por estar casado, o por lo que sea, se va a calmar, digamos. Y usted va a estar tranquilo para ver qué es lo mejor para usted y, bueno, de alguna manera también con contentamiento aceptar como Dios va guiando su vida, ¿verdad? Señor, te damos gracias por tu palabra. Pedimos, por favor, que la uses en nuestro corazón y que tú, por favor, por medio de tu Espíritu Santo, nos convenza, Señor, que la gran necesidad de nuestro corazón eres tú, es estar bien contigo, es tener una relación contigo, una relación viva, real, auténtica, diaria, que tú puedes ser nuestro amigo, nuestro compañero, como leíamos hoy en Juan 15. Que sea ese el anhelo de nuestro corazón, Señor. Que por favor nos limpies de cualquier idea falsa que a lo mejor hemos abrazado, siguiendo la corriente de esta cultura, del mundo en el que vivimos, y que podamos estar convencidos de que contigo podemos estar satisfechos, Señor. Que por favor nos ayudes a los que estamos casados a dejar de demandar de nuestra pareja lo que nuestra pareja no nos puede dar. Y aprendamos casados a estar satisfechos en ti, Señor. Y que ayudes a los solteros también, Señor, a estar satisfechos contigo, tranquilos, confiados y esperando que tú vas a, si es tu voluntad, satisfacer esa necesidad de compañía. Pero mientras tanto eso no se resuelve, que tú vas a ser el pan, el agua para esa alma en necesidad, Señor. Ayúdanos, por favor, te rogamos, y también rogamos por la necesidad más profunda del alma, que es el perdón, Señor. Porque entre nosotros quizás hay alguien que aún no ha recibido de ti esa aceptación incondicional, el perdón de los pecados, Señor, que por favor pongas también esa inquietud, ese deseo de buscarte como Salvador, de ver esa barrera que nos separa de ti, que es el pecado, y que tú a partir de hoy comiences a obrar, Dios, para que dicha persona no esté satisfecha, no esté contenta, no esté tranquila hasta que esté a tus pies, arrepentida, clamando por salvación, Señor. Damos gracias por tu palabra, te pedimos tu ayuda, que nos acompañes, por favor, y perdones nuestros pecados y nos ayudes a escudriñar nuestro corazón para ver lo que no debe estar ahí y que con tu ayuda lo quitemos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.